Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Hoy lunes 5 de agosto del 2019. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo por primera vez una crítica explícita al supremacismo blanco en su país y declaró que toda la nación debe condenar esta ideología. Es bueno que se haga esta aclaración explícita de parte de Donald Trump. Esto, bueno, luego de los tiroteos registrados en Texas y en Ohio el último fin de semana, que dejaron en total 31 personas muertas y que fueron vinculados a movimientos justamente supremacistas blancos. No es del pasado la supremacía blanco y esa historia, no es del pasado, ese es el problema. Entonces es bueno que el presidente de los Estados Unidos haga una crítica explícita. Trump entregó su mensaje durante una cadena nacional poco después de los ataques, donde aseguró que su gobierno condenará el racismo. Sin embargo, las sentidas palabras del mandatario norteamericano fueron fuertemente criticadas por el Partido Demócrata. No podemos olvidar que estamos en un contexto de una elección o dura intento de reelección por parte de Trump. Bueno, esto de la crítica demócrata vino de la mano del precandidato presidencial Beto O'Rourke, el que le encaró a Trump haber defendido antes a estas personas, muchas de las cuales apoyaron su candidatura en 2016 y su actual gobierno. Trump responsabilizó de estos tiroteos a las enfermedades mentales y señaló que debe haber un mayor control de estos casos. Sería bueno también hacer control de las armas, a lo cual Trump se opone, y muchos norteamericanos. Bueno, hasta el momento más de 250 ataques han ocurrido este 2019. Es una verdadera pandemia en Estados Unidos estos ataques. Además tienen lamentablemente un efecto de copia, un efecto de imitación, que habrá algunos jóvenes con algún desequilibrio, con alguna inmadurez, con algún fanatismo, que son cosas bastante parecidas, que diga, bueno, ¿y por qué en mi escuela no? ¿Y por qué yo no? En una de esas salgo en todas partes del mundo, salgo en las noticias, soy famoso, me hago famoso en las redes sociales. También es de esas formas de pensar. Este tema es muy profundo y muy serio y sobre todo es multifactorial. No es solamente supremacismo racial o supremacismo blanco, es el descontrol total de las armas, que está un tema hipertratado. Es un tema de la polarización también en el mundo. Nos vamos a la pantalla, ¿qué le parece? Y en la pantalla tenemos la pregunta del día: si estás de acuerdo con los dichos del ministro Andrés Chadwick, ministro del Interior, quien habló de un supuesto financiamiento internacional al terrorismo. ¿Sí o no? Esto despertó también bastante polémica con el Poder Legislativo, en particular con el presidente del Senado, Jaime Quintana. Está planteada la pregunta y ahora entonces los invito a pasar a la mesa de conversación. Nos acompaña el diputado Gabriel Boric. Gabriel, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, un gustazo. Igualmente, como siempre. Para partir, quitarle volumen a esto, porque después el desatino a que suene. ¿Por qué se le cruzó Oscar Landerreche? No entendí mucho esa pelea. Yo sé que es muy de la élite, es muy de los dirigentes, pero uno espera que florezcan flores, todas las flores, pues. Que florezcan todas las flores. Ojalá todas las flores pudieran florecer. La suya, la de Landerreche, la del este, la del otro, la de Insulza. Sobre todo un sector donde no abundan las candidaturas, pues. Mira, yo primero creo que es importante reconocer que cada persona tiene sus propios méritos. Y en el caso de Oscar Landerreche, sin lugar a dudas, los tiene en el ámbito de la academia y en el aporte al debate público, como lo ha hecho permanentemente con los libros que ha publicado. En particular leí uno en el que fue editor con Ricardo Lagos Escobar, que pensaba Chile a 30 años, que lo publicó hace como 10 años. Bueno, y ahora hace poco sacó otro que está bastante interesante, pero a mí lo que me... El de populismo, el último es el de populismo. A mí lo que me genera desconcierto, por decirlo de alguna manera, es que haya gente que cree que por sí y ante sí puede declararse precandidato presidencial como dirigir el destino de toda una república, sin que haya un proceso colectivo detrás o la representación de ciertas fuerzas sociales que estén disputando algo. En el fondo me parece que tiene
que ver más con un acto de vanidad que con la legítima pretensión de aportar al debate público, porque él ya lo está haciendo. Entonces, el cómo surgen las candidaturas, yo creo que no es baladí. Y muchos planteaban cómo había surgido la candidatura de Beatriz Sánchez. Claro, hicieron el paralelo. Hacían el paralelo de que también viene de la élite. Casi que... No, pero es que esto no, si yo vengo de la élite, yo no soy... Pero tu crítica directa a Óscar Landerreche... Pero no es que él venga o no venga, ¿sí? Ese no es el punto. El punto es de dónde proviene la candidatura, no él como figura personal, de dónde provienen las candidaturas en general. Y la candidatura de Beatriz no fue una idea mía y de Giorgio como muchas veces se ha planteado, sino fue un mandato de dos directivas de organizaciones políticas que nos pidieron a Patricia Araya, a mí y a Giorgio que fuéramos a conversar con Beatriz para ver su disponibilidad. Y después de 3 reuniones en donde además participaron los encargados programáticos en ese momento del Frente Amplio, ella decidió aceptar lo que en ese momento, la candidatura que en ese momento representaba un sector del Frente Amplio, porque recordemos que después fue a primaria. Entonces, me parece que el paralelo, si bien puede ser difícil yo que traté de convencerla que se quedara en el periodismo, lo sé. De manera infructuosa. Fue muy difícil convencerla de lo contrario, pero yo agradezco muchísimo hasta el día de hoy su generosidad. Y yo creo que ella representó, porque el Frente Amplio representaba en ese momento justamente una emergencia de movimientos sociales y de lo que significó la ruptura del binominal. Entonces, ahora tú dices que todos se pongan a disposición, está bien. Yo digo, sí, está bien. Ojalá el debate sea principalmente en torno a ideas, pero me parece que algo tan relevante como la candidatura presidencial tiene que nacer de un proceso un poco más colectivo. Ustedes provienen de las bases estudiantiles, otros provendrán de las bases vecinales, otros de la historia de partidos antiguos o tradicionales, para que no se enoje nadie. Pero provenir de la academia, Óscar Landerreche evidentemente está en el mundo de las ideas y proponiendo ideas para Chile hace bastante rato, a través de columnas, programas, libros. Claro, él no ha estado arriba de un cajón haciendo campaña en las esquinas, que tiene un valor, pero ¿no será mucho exigir que sea un poco el monopolio de los que hacen el trabajo? No, lo que yo pienso es que las candidaturas que pretendan representar a lo que son los sectores de izquierda y en particular a la mayoría de la gente que hoy día no se siente representada con la política, que recordemos que en la última elección Matías votó 4 de 10 personas que podían votar solamente fueron a hacerlo. Por lo tanto, hubo 6 de 10 que decidieron no hacerlo. Entonces, cuando aparece, independiente del caso de Óscar Landerreche, cuando aparecen figuras que no tienen ningún tipo de arraigo con esta sociedad desencantada, yo creo que es difícil contribuir a la política como un proceso colectivo. Que eso yo creo que es lo más virtuoso de la política, un lugar de encuentro. Ahora, yo no soy quien para vetar, yo no soy quien para vetar candidaturas. Eso lo tendrá que definir, lo tiene que definir el Partido Socialista. No es mi intención hacerlo ese tono. Se genera una polémica mucho mayor. Yo creo que tengo que ser mucho más cuidadoso en los tonos justamente para evitar polémicas que son necesarias, porque lo que a mí me interesa para lo que se viene en Chile hoy día es el debate de ideas, el debate de qué le vamos a proponer a Chile en materia de pensiones ante lo que se está entrampando la reforma del gobierno, cómo vamos a fomentar el crecimiento con mejor distribución, qué vamos a hacer ante el tremendo desafío medioambiental, cómo vamos a potenciar la descentralización. Yo creo que ahí tiene que estar el debate más en que en nombres y quedarse atrapado por un error no forzado, digamos, en polémicas respecto de un hombre particular. Creo que al final nos resta mucho de la discusión importante que tenemos que tener. Sí, me llama la atención porque es un hombre que lleva muchos años de militancia y es un hombre que lleva muchos años en el mundo de las ideas. Entonces no es que apareció desde un club deportivo, sino que desde el mundo de la política. Por eso mismo, yo ahora me centro en el debate de ideas y ya sea con Óscar Landerreche, por cierto, espero con Beatriz y con quien quiera darlo, espero yo poder aportar humildemente en esa lid. Si es que Vlado Milosevic, Giorgio Jackson y tú no van a la reelección, que es lo que han dicho, y yo supongo que van a cumplir porque yo los conozco y confío en su palabra, el Frente Amplio corre el riesgo de perder no 3 diputados, sino que perder probablemente 6, 7, 8, porque ustedes tienen tal fuerza electoral, dada la experiencia, no es que yo tenga una bola de cristal, que ustedes arrastran a otros además. Entonces, si ustedes sacaron, ¿cuánto? ¿Tienen 10 diputados? 20, perdón, el 10%, claro, eran 20 diputados. Corren el riesgo de tener 12, 11 y perder su fuerza que hoy día es relevante. Mira, lo que
A mí me ha tocado ver, no solamente en el distrito que represento, que es Magallanes, sino a lo largo del Chile que estamos recorriendo en conjunto con Giorgio, Vlado, Gonzalo, Gael, Catalina Pérez, diferentes liderazgos del Frente Amplio, Beatriz, por cierto, es que el Frente Amplio está creciendo. Y ha ido consolidándose como una alternativa política que no es pasajera, cosa que no es menor, dadas las experiencias anteriores de fuerzas que se habían constituido por fuera de las dos grandes coaliciones políticas. Por cierto que influye el sistema electoral, pero no es solo el sistema electoral, también hay una vocación de transformación, una convicción en las ideas, una coherencia que yo me imagino que está convocando a importantes sectores de la sociedad que hoy día ven en el Frente Amplio una alternativa. Lo que nosotros hemos dicho en particular con Giorgio, que nos ha tocado estar en la palestra desde la época de las movilizaciones estudiantiles, es que en particular, ya en el Parlamento, si es que no somos capaces de hacer que la adhesión personal que generamos se transforme en una adhesión hacia un proyecto colectivo y hacia ideas, como por ejemplo de mayor solidaridad en materia de pensiones, como educación, el fortalecimiento de la educación pública por sobre la competencia, como descentralización u otras. Eso de alguna manera está hecho, Gabriel, porque no son solo ustedes tres, hay una bancada. Por cierto, enorme. eso se avanzó mucho con la última elección. Se avanzó mucho con la última elección. ¿Hay algo de purismo en eso de solo de elecciones, solo de elecciones? Y a lo mejor el Parlamento habrá electores de ustedes que dicen, por este purismo que le llamo yo, ¿no? Vamos a perder a 3 buenos diputados. Es que nosotros creemos, esto no significa que vayamos a dejar de estar en primera línea política. Giorgio está escribiendo un libro, yo también estoy escribiendo un libro, ambos en los temas que ambos nos interesan. Giorgio sobre propiedad intelectual, si no me equivoco, y los desafíos respecto del conocimiento en el futuro, y yo estoy tratando de hacer un vínculo de nuestra generación política con las generaciones políticas anteriores en el proceso de la izquierda. Los diálogos que tuviste con los viejos MAPU y todo eso. Con los diálogos generacionales, no solo MAPU, sino del Partido Socialista, del Partido Comunista, MAPU, bueno, las diferentes franjas del PS, etc. Y hombres y mujeres. Y vamos a seguir estando en primera línea, aportando quizás desde diferentes frentes. No siempre hay que estar en el Parlamento. Yo lo que me he convencido, lo he conversado hoy día con Mauricio Hoffman y Mirna Schindler en una entrevista en ADN, es que uno no puede depender permanentemente en su condición de reproducción material de la política, porque si no, esa dependencia termina achatando o moldeando un poco tus convicciones. Y ahí yo creo que es importante generar procesos de renovación. Ahora, ¿qué es lo que hemos establecido como regla? 2 periodos por cargo. Sí. 2 periodos por cargo. Y eso nos parece razonable. Eso en total... ¿Diputados cargo o diputado por Magallanes es cargo? No, diputados cargo. Diputado, o sea, esto no hace la trampa de por Magallanes y después me voy a otra región. Pero me parece que es diferente el diputado-senador, sí. Que son roles diferentes. No hay, además, diputados de 155, senadores 38. Si uno aspira a llegar al Senado, la competencia es mucho más difícil. Se activa el músculo de competir y de proponer. Es mucho más difícil y creo que es razonable que haya un equilibrio entre la experiencia que uno va adquiriendo, pero por otro lado los procesos de renovación en los diferentes espacios. Entonces, desgraciadamente, por un tema de edad, Giorgio y Vlado no alcanzan a llegar al tema del Senado porque establece un límite de 35 años. Yo alcanzo justo. Ahora, no es una decisión tomada. A mí la política es lo que me hace sentido en la vida, la lucha por transformar la realidad y hacer de Chile un país más justo es lo que al final del día a mí por lo menos me motiva a seguir dando esas peleas. ¿Te motivan? Si uno fuera senador, ¿te motivaría algo más ejecutivo, del tipo gobernador, del tipo alcalde? O un centro de ideas. Me motivan varias cosas. Ya no logré ser futbolista, estoy un poco tarde. En la época de Bielsa quizás hubiese alcanzado, pero ya perdí la oportunidad. Pero me motiva por sobre todo... Me imagino un Boric diputado mejor que un Boric puntero derecho. No, más izquierdo, a mí me dicen el hacha Boric, un rompelínea atrás. No, a mí lo que me motiva es seguir aportando a la construcción del Frente Amplio. Si no es desde un cargo institucional, será desde la construcción de convergencia social. Yo hoy día estoy viajando por diferentes regiones del país. Voy a estar el viernes en San Fernando, en Rancagua y en Rengo, juntando firmas para el partido. Y después en otros lugares. Y me interesa mucho también, como tú decías, la producción de ideas. Creo que me falta estudiar mucho.
Creo Eso que es una alternativa. Entiendo que Vlado Mirosevich se quiere hacer un estudio, no sé si fuera de Chile, Sí. un posgrado, algo así. ¿Está dentro de tus planes? A mí me interesa leer, más que sacar un cartón, no lo digo desmereciéndolo, más que sacar un título de posgrado, me interesa seguir leyendo. Y ¿Vivir seguir fuera de Chile una experiencia que tienes pendiente? Puede ser, a mí Magallanes es lo que más Pero eso es Chile. me motiva. Aunque sí. los magallánicos digan lo contrario. Eso. De hecho, tenemos una hora más, así que deben estar durmiendo en Magallanes hasta ahora, pero... Perdón, y la literatura. ¿Qué dice la Constitución sobre el presidente? ¿También 35? 35, sí. ¿Y pero yo creo que... Y si las encuestas indican el día de mañana, las encuestas sabemos cuán rectoras son del devenir político, si te indican a ti que estás muy por sobre Beatriz Sánchez, o escenario hipotético, ¿está negada tu posibilidad de ser presidente? Totalmente, ¿De candidato? totalmente. Yo lo descarto totalmente porque... ¿En esta vuelta? En esta vuelta, sí. En esta vuelta ¿Y te gustaría ser presidente de Chile? No es algo que me mueva al piso, no es algo que yo tenga la ambición de que me despierte pensando en ser presidente. No Yo quiero seguir aportando en política. No por ambición, por responsabilidad, lo digo. ¿Te gustaría ser presidente de Chile? Es que me vaya a sacar una cuña que después se va a utilizar para cualquier tipo de especulación. No, eso son definiciones colectivas. Yo no es una ambición que tenga personal, no me levanto pensando en que lo voy a hacer en algún momento. Podría estar dispuesto a ponerme como en lo que defina mi organización política, pero hoy día tengo muy claro que me falta mucho más aprendizaje, mucha más lectura, mayor templanza a la hora de vivir el presente. Creo que uno tiene que saber moderar las intensidades. Entonces, creo que hay que estar consciente de las falencias de uno mismo antes de pensar en desafíos de esas características. ¿Cuánto te hablaste hace un rato de errores no forzados, ahora de falencias, de moderar el carácter, o moderar las pulsiones o algo así? ¿Cuánto te jugó en contra ese arrebato juvenil, el caso de Palma Salamanca, el de la polera Jaime Guzmán, que te la sacaron tan en cara, se fue tan crítico? Y escuché autocríticas tuyas también, pero me gustaría ahora que ha pasado el tiempo con más reposo. A ver, yo siempre he tratado de ser autocrítico en mi desempeño, más aún cuando uno tiene un desempeño público y una responsabilidad política con mucha gente. Y creo, y siempre lo repito, que uno tiene que estar o ser capaz de dudar de sus propias convicciones, porque si no se transforma en un fanático de alguna manera, aunque no lo represente físicamente, digamos. El fanatismo de las ideas es mucho más peligroso que el fanatismo de un equipo de fútbol. Entonces, creo que uno siempre tiene que ser capaz de estar revisándose a uno mismo. Y evidentemente yo, ya lo señalé anteriormente, cometí errores respecto a esos temas y no tuve ningún problema en reconocerlo en su momento. Y creo que son justamente los errores los que te van templando el carácter y te permiten crecer, madurar y adquirir la experiencia necesaria para poder representar de mejor manera en particular, quienes depositan la confianza en uno. Sí, el estar hoy día en política, la gente, o sea, además de todos los privilegios que tiene, que yo sigo creyendo que tiene demasiados privilegios en términos materiales, tiene también una responsabilidad que es difícil de dimensionar para quien no la vive, porque que gente confía en ti para mejorar las condiciones las condiciones en las cuales nos relacionamos como sociedad es un desafío que muchas veces a uno le queda grande. Entonces es importante estar en conexión con eso permanentemente y revisándose permanentemente, porque si no, mira, hay que desconfiar de los que están demasiado seguros de sí mismos. Y yo prefiero ser de los que dudan. ¿Cuánto le falta a la política chilena para dar un paso hacia una madurez de pensar que el adversario no actúa, ni piensa, ni propone con mala intención? Y por adversario en ambos sentidos. Sí, lo entiendo. Estamos en un país donde hace bastante rato, en el gobierno anterior, en quizás antes también, estamos en el blanco y negro, en que el otro son los malos, son los lesos, son los tramposos, son los insensibles, y es un país un poquito de sordo. Yo no creo que eso sea tan así. No sé si sea lo general, pero se ve, a mi juicio, una ola creciente. Yo que estoy como aquí distante y los entrevisto todo, cuesta mucho a una oposición, y le pasó a la derecha antes y le pasa a la izquierda ahora, reconocer algunas cosas. No te digo cambiarse de bando, ni mucho menos. Yo creo que es importante poder defender con mucha convicción las ideas que uno tiene y ser un digno contradictor de las ideas que no son propias. Pero para poder contradecir las ideas que no son propias o para poder contraproponer las ideas que no son propias, se requiere otorgarle agencia a esa idea.
y por lo tanto partir de la base de que son de buena fe. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo muy concreto y contingente. Hoy día se aprobó la reintegración del sistema tributario en la Comisión de Hacienda de la Cámara con el voto del demócrata cristiano Pablo Lorenzini. Yo no creo que la derecha y el gobierno que impulsa esto lo haga porque quiera que como que haya un grupo de gente como en una mesa detrás como de... Jugando póker. No, no ni siquiera jugando póker, pero como con bolsas de diamantes a los lados diciendo como quiero que los ricos sean más ricos. No, yo creo que es la manera en que ellos legítimamente creen que Chile va a crecer más. Porque facilitar la inversión de quienes tienen más recursos y por lo tanto facilitar sus posibilidades de obtener mejores ganancias a partir de la inversión que realizan va a dinamizar la economía. Yo creo que eso piensa la derecha. Claro. Ahora, yo tengo una diferencia con ese pensamiento y por lo tanto mi diferencia es política. Es política, es técnica también, porque lo trabajamos con los equipos técnicos no solamente del Frente Amplio, sino también de la oposición. Creemos que esto va a concentrar la desigualdad en el ingreso y que además no va a permitir o no necesariamente trae aparejado una mejor recaudación para el fisco a partir del dinamismo que se supone debiera imprimir a la economía. Pero eso es un debate político y técnico, no es un debate de mala fe. Es un debate maduro, y es un debate legítimo. De buena fe, un debate de buena fe. Pero sí creo que hay que ser capaz de defenderlo. Entonces, lo que yo no entiendo es lo que hace Lorenzini, que no dice nada, se enoja porque le preguntan y termina como atrincherándose en su derecho a decidir sin explicar motivos. Eso pasa mucho también en el Congreso, que se vota sin explicar motivos. Y yo creo que tenemos todo el derecho a disentir y tenemos nosotros diferencias sustantivas con el gobierno en materia laboral, en materia de pensiones, en materia hoy día de reforma tributaria, pero hay otros aspectos donde podemos llegar a acuerdos. El caso de infancia, por ejemplo, en donde nosotros participamos, yo participé... ¿Cuánto costo tuvo eso? Porque esos hechos quedan en un hito, quedan anotados. Yo creo que el costo fue que alguien de Frente Amplio vaya a la moneda infinitamente menor a los beneficios que trae no solamente para el Frente Amplio de dar señales de que nosotros estamos disponibles para sentarnos a conversar en torno a temas país en los cuales las diferencias ideológicas no son tan grandes y en donde hay una urgencia de la cual hacerse cargo, que es la crisis del cuidado y del trato a la infancia y adolescencia en Chile. Entonces, yo creo que desde la perspectiva política, totalmente beneficioso, pero por sobre todo, las 94 medidas que propusimos de aplicarse, y ahí me gustaría hacer un llamado de atención a la Comisión de Infancia del Senado, que lleva meses sin dar tramitación o sin dar despacho al proyecto de protección especializada, de la creación del Instituto de Protección Especializada para menores, que es el cambio que va a haber en el Sename, y de la Ley de Garantías de la Niñez, y va a traer una mejora sustantiva de aplicarse esas 94 medidas a los niños y niñas de Chile. Y por lo tanto, creo que tú me preguntas por el costo, yo creo que es ganancia por todos lados. Las críticas que hubo en su momento yo creo que quedan en el anecdotario pequeño y al final del día dimos cuenta de que estamos disponibles para conversar esos grandes temas. No sé, ese fue un hito que no se olvida. Gabriel, en el camarín, en la cancha de la política, hay veces que la altisonancia de las divergencias, cuando conversan en un café, el uno a uno, ¿es más factible llegar a acuerdos? ¿En el diálogo personal se produce eso más? Porque desde fuera nosotros vemos el partido de la gradería. Es que pero ustedes están en otro en la cancha de la política, lo que yo espero y lo que busco representar permanentemente es que mis discursos en público sean igualmente defendibles en privado. Por lo tanto, yo creo que no hay nadie que podría decirme que yo he defendido públicamente algo que en privado he rechazado, como no sé, pues esos cagüines de medios que en off después te dicen, sin embargo, en privado aseguran que jamás podrían haber defendido lo que públicamente defendieron. No. Yo creo que uno tiene que tener la coherencia y consistencia de defender. Entonces, yo no ando buscando el cafecito después del debate para decirme, ya, dime lo que de verdad piensas. Yo dije lo que de verdad pienso en el debate. No me entendiste mal. Yo no me refería para cambiar de discurso, me refería para... Claramente cuando uno tiene un micrófono, cuando uno tiene una presión, tiene la prensa, tiene toda tu bancada al lado, es más difícil matizar que en un uno a uno, una capacidad de encontrar diálogo, porque la política al final es el arte del encuentro. Bueno, por eso justamente el principal trabajo que se realiza y que es muy invisible por las características propias, esto no es un problema de los medios en absoluto, que
que se realiza en el Congreso es en las comisiones, mucho más que en la Cámara, que es donde generalmente se muestran los debates. Y en las comisiones, por ejemplo, hoy día estuvimos discutiendo un proyecto de ley en la Comisión de Constitución sobre una ley de exhumación ilegal a propósito del caso de un profesor de la Quinta Región que fue asesinado y su cuerpo fue exhumado de manera ilegal. Bueno, una iniciativa de la diputada Carolina Marzán, y en eso llegamos fácilmente a acuerdo con los diputados de oposición, de gobierno, de Frente Amplio, etc. En la reforma del sistema notarial, del sistema registral y notarial, en general con el gobierno, pese a que le hicimos varias indicaciones al proyecto, hubo bastante acuerdo, y eso que va a facilitar los trámites de la mayoría de los chilenos va a seguir su curso y va para adelante. Eso se ve poco, no sé si tienen la percepción, desde la ciudadanía, todos esos avances de diálogo se ven menos que la altisonancia de la diferencia. Se ve poco, y yo creo que ahí tenemos un desafío de poder actualizar el nivel del debate, y lo tomo como un desafío partiendo por mí, en las redes sociales, que tienen una velocidad y una difusión mucho más grande que lo que pasa al interior de una comisión en donde yo debato apasionadamente con, no sé, el diputado Fuenzalida, pero que sin embargo somos capaces de ponernos de acuerdo para llegar a un buen resultado en materia de ley de transparencia, por ejemplo, que son cosas que pueden no ser muy pop, no verse tanto, o yo espero que lo hagamos en materia de salud mental. Durante las próximas semanas vamos a presentar, en conjunto con mi equipo, una mesa de salud mental que estamos creando con diferentes especialistas del área para, a fin de año, hacer una propuesta integral legislativa que le dé espacio a la salud mental en Chile, que ha sido un tema que ha ido increciendo en el debate, pero que sin embargo no ha habido respuesta. Y no me cabe ninguna duda de que en ese debate con parlamentarios de derecha, de la ex nueva mayoría y del Frente Amplio nos vamos a encontrar, porque son temas que son transversales. Pero también que sepan, y que no vamos a tener no vamos a ser reacios a enfrentarnos políticamente de manera muy firme a la reintegración tributaria, y nos vamos a enfrentar muy firme a, por ejemplo, los intentos de privatización, si es que los hubiera, del sistema de educación pública, o la negligencia que está teniendo el Ministerio de Educación con la ministra Cubillo en la implementación del sistema de admisión escolar en la región metropolitana, o un largo etcétera, en temas donde podemos también tener diferencias. Es parte del arte de la política, y yo no le veo mayor gravedad a eso. Gabriel Boric, muchas gracias por estar aquí esta noche. Oye, Matías. Un libro. Sí, antes de terminar, hoy día tuve la oportunidad de asistir en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a una tremenda iniciativa que está realizando la Fundación de Albert Camus, su legado con la Facultad de Derecho de la Chile y la Fundación Cultural de Providencia. Son una semana entera de... son 50 años que estuvo en Chile. 70 años de que estuvo en Chile. Albert Camus, un tremendo filósofo premio Nobel en 1957, visitó Chile en 1949. Yo quiero aprovechar de recomendar este libro que se llama El hombre rebelde, que es de los ensayos más lúcidos respecto a la necesaria rebeldía que tiene que tener cada ser humano para poder existir en un mundo lleno de conflictos y contradicciones. Así que aprovecho de recomendarles eso, y a que se metan a derecho.chile.cl para ver el programa de esta tremenda serie de conversaciones que va a haber respecto al legado de Albert Camus en nuestro país. Muchas gracias, Gabriel. Un gustazo, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Les dejamos presentada la pregunta si estás de acuerdo con los dichos del ministro Andrés Chadwick, quien habla sobre financiamiento externo de terrorismo, que generó esto, naturalmente, una gran discusión. Gabriel, ¿qué opinas sobre las palabras de Chadwick? Qué bueno que alcanzaste a preguntarlo, porque sobre la pregunta creo que es muy difícil estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si acá el problema es que el ministro Chadwick hace una aseveración que es tremendamente grave, decir que grupos extranjeros están financiando actividad terrorista en Chile, pero no otorga las pruebas para poder colegir de que eso es cierto, porque de ser cierto es tremendamente grave. Entonces, me parece que eso no es algo que la ciudadanía pueda decir sí, lo creo o no lo creo. El ministro tiene que presentar las pruebas de que es cierto o no, y si es cierto es gravísimo y hay que pararlo. El terrorismo no es aceptable. Los casos de bombazos en la escuela militar, en el paradero de Vicuña Maquena, a Oscar Landerreche o a Rodrigo Ginspeter, por igual son absolutamente inaceptables, y en eso no podemos titubear. Pero afirmaciones que no se sustentan en hechos que sean probables, la verdad que son bastante irresponsables y ensucian el debate sobre algo que hay que discutir con ponderación, porque entregarle mayores facultades a la Fiscalía y a las policías ha demostrado en Chile no siempre ser el mejor camino. Gracias, Gabriel. Un gustazo. Pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública.
Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y ahora cambiamos absolutamente de tema. De hecho, nos vamos lejos, un poco lejos, pero que son temas que no hay que creer que están muy lejos, que algún día pueden estar cerca. Tiene que ver con violencia, tiene que ver con violencia racista, tiene que ver con, bueno, lo que vimos en los últimos días en los Estados Unidos, tiroteos que dejan treintena de muertos en Texas y en Ohio, y el supremacismo blanco que uno pensaba que era de la época del Ku Klux Klan, de las películas antiguas, y parece que está mucho más cerca de lo que pensamos. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar aquí con dos analistas internacionales. Patricio Gajardo es analista político de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias, Patricio, por estar aquí. Un placer, Matías. Y don Samuel Fernández, que es también diplomático, analista internacional de la Universidad Central. Muy buenas noches. Gracias, una vez más. ¿Cómo le explicamos a la gente más joven qué es lo que es el supremacismo blanco? Si esto parece que se había terminado. No terminado, pero parecía superado, que es distinto a terminado. A ver, yo pienso que Trump, la elección de Trump, de alguna manera representa que hubo un feeling y una línea de parte y construyó su propio liderazgo a partir de ciertos temores y de ciertos miedos. Y entre esos miedos está el miedo a la emigración, el miedo y algo. Huntington escribió, de hecho, el libro ¿Quiénes somos?, ¿sí?, con una gran capacidad de anticipación, y que señalaba justamente los temores de los norteamericanos, por ejemplo, a que perdieran, que llegara una invasión de hispanos, y que de alguna manera, incluso él anticipa, Huntington hace varios años ya, en el Quiénes somos, una guerra posible con México. Yo creo que Trump captó que existía en un porcentaje significativo de la población y del electorado norteamericano esos temores, y los tradujo en una posición política que le permitió transformarlo en una plataforma que lo llevó al poder. Don Samuel, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo que es así, evidentemente, pero está buscando una identificación con un americano, con un tipo de americano que no es el intelectual, que no son las de las dos costas, sino que es el americano profundo, ese que le tiene miedo al extranjero, que tiene miedo a perder sus privilegios, que encuentra que esta invasión hispana o de donde venga es una invasión que evidentemente tiene que ser parada y que la busca de varias formas. Y la forma en que se ha producido aisladamente, pero frecuentemente, estos atentados, estos ataques, estas matanzas horribles, tiene una explicación rara. Primero, no se trata de un complot organizado, sino que son hechos esporádicos y absolutamente inesperados, pero dentro de una constante. Y la constante lleva a que nos preguntemos, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con esta gente de todos los colores? Porque ahí tenemos desde terroristas, pasando por esquizofrénicos, enfermos, racistas, hay de todo. ¿Y cómo lo manifiesta? Matando gente. Ahora, esto tampoco es tan nuevo, porque culpar esto a Trump sería injusto. No vamos a culpar a Trump. No. Le ha pasado a todos. Claro, ni del control de armas, ni del supremacismo blanco, ni de los ataques en las escuelas, que lleva por lo menos 20 años. Así es. Y más quizás. O sea, yo creo que el tema del, por ejemplo, estos dos atentados últimos, Dayton y el de en Texas y Ohio. En Texas, claro. Son diferentes, o sea, son diferentes en términos de que por lo menos todo indica de que en el caso del Paso, ahí sí hay xenofobia, según Trump, que siempre hace interpretaciones muy apresuradas. Mi impresión fue cuando dijo, bueno, hay que un problema mental, porque cuando muchas veces es una acción terrorista que vincula a islámicos, inmediatamente reconoce que es islámico, pero en el caso específico del Paso señaló que era un problema mental, sin tener todavía la información. Después cambió y hizo un discurso un poco más calmado, pausado. Yo creo que porque hay una correlación en una vinculación entre cuando un candidato a la presidencia y un presidente posteriormente habla de violadores, asesinos que llegan al país respecto a los mexicanos, entonces evidentemente que genera una sensación, incluso para él el muro famoso, que no lo ha podido construir porque no le han dado la plata, en
el fondo es un símbolo, yo siempre he pensado que un símbolo fálico, de poder, de dar la sensación de que él controla una situación de temor interno y de temor, como dice muy bien Samuel, de esos sectores que se sienten interpretados, que no son justamente los sectores más, digamos, más intelectuales o con más conocimiento del mundo, que están más cerca de la globalización, sino que al revés, los que temen que Estados Unidos desaparezca en términos de lo que significó en algún determinado momento. Ahora, Trump ha hecho hoy una condena, completa del racismo y sobre este tema. Es decir, hoy día no titubeó al respecto, sino que fue bien claro un discurso. Todo esto hay que leerlo en función de una elección que se Por supuesto, y la elección trae a su vez toda la reacción frente a lo que ha sucedido, donde, cuidado, no culpan a Trump de que haya sido el instigador o el que hace lo necesario para que sucedan estos problemas. Lo tocan por el otro lado, lo tocan por el lado de que él fomenta el odio con su discurso, porque los dos últimos atentados tienen características bastante especiales, siendo horribles los dos. Patricio recordaba muy bien una característica de uno de ellos. Tenemos el del Paso, en Texas, que se hace con una proclama anti-migración, anti-mexicanos. Y tenemos el otro caso, que es el de Ohio, pero que tiene una particularidad. El tipo es un loco perdido, mata a su hermana en el atentado. Así es. Sí. Y entonces tenemos dos visiones sobre el mismo horror que es muy continuo. Y aparentemente no hay un componente racista, por lo menos en el de Ohio. No, en ese no se ve. No hay un componente racista. Y tampoco, por ejemplo, si uno examina el caso Columbine, que marca el inicio de este tipo de hechos, tampoco se ve elementos, aunque hay elementos supremacistas o neonazis que también están presentes en los estudiantes, pero eran estudiantes un poco que tenían ciertas dificultades para encajar dentro de la lógica del colegio, como afectados, eran personajes que tenían cierto nivel de aislamiento. Ahora, hay que agregar algo, Samuel, yo creo que es muy importante, que está la facilidad para obtener armas en Estados Unidos. Sí. Porque en el caso de Dayton, en Ohio, lo compró por internet el arma. Eso se ve muy bien en Bowling for Columbine. Sí, absolutamente, eso es extraordinario. Es un documental muy un documental fantástico. Sí. Pero, y además, hay un detalle en el tema ese de las armas, porque evidentemente es horrible tener este acceso, ¿no? Y que además usado fácilmente, porque no solo se tienen, se usan y de la manera que lo estamos viendo. Pero aquí viene la parte complicada, porque la segunda enmienda habla precisamente, la enmienda dice, siendo indispensable que exista una milicia, y una milicia bien organizada para que proteger la seguridad de un Estado libre es derecho del pueblo. Así es. Tener armas, usarlas y portarlas, y eso no puede ser restringido. Eso es más o menos dicho textualmente en la segunda enmienda. Claro. Y tenemos que recordar que la Constitución norteamericana lleva 200 años, esta es la número 2, y la Constitución americana ha tenido no más de 11 enmiendas. Y hay un punto importante. Tremendo, esto, por eso que el término de las armas y las ventas de armas lo veo ilusorio. Aparte de la cultura, es algo que es parte de la formación cultural del Estado norteamericano, pero incluso la Corte Suprema en el 2008 hace explícita esta segunda enmienda señalando de que no es posible restringir el acceso a las armas. Tal cual. Entonces, fíjate que cuando se vio el último debate del Partido Demócrata, me llamó la atención que al menos hubo en el Partido Demócrata una discusión quizás que está reflejando un sentimiento que partió a lo mejor con este atentado que se produjo en este colegio en la Florida, en la cual se generó como un movimiento estudiantil, básicamente, de rechazo a esta situación en la cual se permite el acceso de armas tan fáciles. Internet, las redes sociales, los efectos de imagen van generando este tipo de hechos que son
específicos de Estados Unidos. O sea, no significa que no hayan sucedido nunca en ninguna otra parte. Pero acá estamos hablando de casi 250 personas muertas ya este año. Por este tipo de ataque. Además, entonces es una especie de proceso normal. Y olvidamos otra cifra, Matías, que son más de 8.000 las que han sucedido en distintos lugares de Estados Unidos, sea por un uso indiscriminado, por venganza, por un montón de razones. Pero tiene una cosa curiosa, no se atreven a enmendar la enmienda, no se han atrevido. Tampoco quieren hacerlo, porque saben que hay un poder detrás económico gigantesco. Y además, en un momento electoral como se está, la búsqueda es hacer a Trump no responsable de la enmienda, no tiene nada que ver. Ni él vende armas, vende muchas cosas, pero no armas. Pero entendamos algo, no lo están atacando por la enmienda, lo están atacando por el fomento del odio. Exacto. Esto tiene mucho también de efecto imitación. A veces uno ve unos verdaderos mocosos, que uno no sabe por qué tienen acceso a las armas, que entran a una escuela a disparar a diestra y siniestra. Ese es el efecto de imitación que se produce también dentro de los Estados Unidos, pero que eventualmente puede contaminarse a otras partes, porque estas son cosas globalizadas. Son videos que se ven al igual en Malasia, como en Chile, en Portugal, o donde fuere. Entonces, el peligro está en cómo nos vacunamos nosotros de eso. Porque también la migración es un problema, o se transforma a veces en un problema cuando una sociedad se divide por ello. Sin duda. Algo que no debería ser necesariamente un problema, se produce un problema. Entonces, sumamos un caldo donde a lo mejor se puede reproducir. A ver, yo pienso que el nexo, o sea, la xenofobia, el miedo a lo diferente, es fácilmente adquirible, más cuando se producen fenómenos migratorios como en el caso de América Latina, que podemos mencionar, tanto del Triángulo Norte hacia Estados Unidos, hacia México, y como lo que está sucediendo con la crisis venezolana también, que está generando una crisis migratoria enorme. Pero creo que el componente que marca la diferencia, no digo de la xenofobia, pero sí de la violencia sistemática, es el acceso fácil a las armas. Porque eso marca una diferencia en Estados Unidos con otros países. Incluso en Noruega, un país tan pacífico, no olvidemos que sucedió este asesinato masivo en la isla. El Paso hizo referencia al de Noruega. Ya, bueno, pero por eso. O sea, pero no es un fenómeno que en los países escandinavos se repita de manera recurrente, como está sucediendo en Estados Unidos. Incluso López Obrador, que mencionó en relación a este tema del Paso, señaló, bueno, a nosotros no nos pasa lo mismo. En México hay una violencia terrible. Por favor, los periodistas muertos a balazos en México llegan a cifras locas. También, claro, pero no es a través de este tipo de atentados. Son otros tipos de Y en México también hay mucha inmigración. Recordemos, todos los países centroamericanos ahí están llegando. Pasan por México para ir a Estados Unidos. Ahora, ha habido unos intentos, Pato lo recordaba de paso, el intento de limitar esta norma que es muy amplia. Porque para empezar dice que el derecho a las armas. ¿Pero qué arma? Hay que limitarlas. Claro. Porque las armas pueden venir desde una bomba atómica hasta una pistola o un cuchillo. No, aquí se trató de limitar. Entonces, no es cualquier arma. Hay algo que les permite no acceso fácil, pero basta con las que tienen. Y en otros lugares, y bien lo sabemos, el terrorismo ha empleado no solo armas, emplea automóviles, emplea aviones, entendamos, todo tipo de lo que pueda matar a alguien. Y ese efecto que tú mencionas, Matías, es el más complicado, porque no se sabe con certeza si el de Texas fue seguido inmediatamente por otro, por el efecto imitación o porque lo tenía planificado. Por último, me gustaría que trataran de mirar las elecciones norteamericanas, que son prontas, en función de este tipo de cosas y cómo... Y también, un tema que no estaba en el menú de hoy día, pero lo aprovechamos de meter, en toda esta guerra comercial, que hoy día estamos en un round durísimo con un China que hace, qué sé yo, cambios en su moneda para enfrentar el alza de aranceles norteamericanos. ¿Cómo ven ustedes la reelección de Donald Trump?
A ver, es complicado. Yo me atreví a pensar que era casi imposible en un momento la elección de Donald Trump y que iba a ganar Hillary Clinton. Y lo reconozco, yo se lo reconocí a Samuel Ya sé. en un momento. Ganó Hillary Clinton. Conozco la historia. Ganó Hillary en el voto popular. En el voto popular, Sí, sí, bueno. Pero para mí me parecía muy difícil. Pero, ¿sabes tú lo que yo observé digamos, en el diálogo de demócrata? En los dos debates. En los dos debates. Que Trump estaba omnipresente en todo el debate. Así o sea, era como que Trump fuera un candidato más y que, y por lo tanto, lo que ha logrado Trump, y hay que reconocérselo, es la capacidad para manejar el discurso político Agenda, y el tomarse la debate agenda. político. La agenda la tiene La permanentemente. agenda la tiene absolutamente sí, controlada, de tal forma que casi uno de los 20 candidatos, el candidato 21 era Trump dentro de los demócratas. Fue demócra. Así es. De veras, Sí, tiene toda es la cierto. Fue demócrata. Fue también, demócrata, así así que- es. Es cierto, pero Samuel, ¿cómo- podemos agregar finalmente esto. Yo diría que en la medida que los demócratas estén solamente pensando en todos los males que significa Trump Correcto. para ellos, Sí. se desperfilan. Porque el otro no necesita... Ninguna iniciativa está presente, como decía Patricio, en todo. Entonces, si acaso terminan de ser obsesivos contra Trump y se preocupan de los grandes problemas, vendrán, ¿no? Después de una vez que se sepa quién va a ser el verdadero candidato demócrata. Pero los veo desperfilados y los veo, lo que uno escucha o ve en el debate, bien aburrido, te contaré. No atrae para Patricio nada. Gajardo, No, Samuel sí. Fernández, analistas internacionales, muchas gracias por estar esta noche aquí en La Vía Un Pública. placer. Gracias, Igualmente. Matías, una vez más. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública con más temas de conversación. Para el miércoles 7 de agosto, los cielos estarán parciales y la máxima probable de 15 grados. Revisamos otras regiones de Chile. No hay que decir las regiones. Esto también es una región. Fijamos, mire, aquí está, Puerto Montt, región de los lagos. Mañana cielo nublado, máxima probable de 10 grados. Valparaíso, región de Valparaíso. Cielo parcial, máxima 14 grados. Estamos escuchando una de las bandas